nombre es Marta Guerra. Sí, yo les voy a presentar, es la doctora Gloria Acosta. Ella fue profesora en la universidad y ella en este momento se va a presentar y nos va a comentar un poquito sobre su vida profesional. Buenas tardes, doctora Gloria, ¿cómo ha pasado? Cuéntenos un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimada Marta. Un gusto para todos. Yo soy Gloria Acosta, soy doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador y tengo 2 posgrados. Soy médico familiar por la Universidad Complutense de Madrid y tengo un magíster universitario en Medicina Estética y Antienvejecimiento. ¿Sí? Soy experta en Medicina Antienvejecimiento. Y bueno, me he dedicado ya más o menos 16 años en esta apasionante profesión de la medicina estética asociada a la medicina familiar. Yo creo que es un dúo bastante interesante que me ha permitido pues conocer a mucha gente, permitido pues realizar varios tratamientos tanto a nivel de España, en donde he vivido casi 12 años trabajando ahí, me encuentro ahora en el Ecuador ejerciendo, tanto como docente universitario, estoy trabajando aquí ya, como digo, en Ecuador 4 años, dedicado al campo médico, médico estético y docente, sobre todo, docente e investigativo. He publicado, tengo varias publicaciones a nivel nacional e internacional, igualmente con ponencias, colaboré con la Universidad Iberoamericana del Ecuador, más o menos estuve con 2 semestres colaborando con la Facultad de Salud y Bienestar, en la carrera de cosmiatría, en la carrera de nutrición también. Tuve la oportunidad de colaborar ahí con las asignaturas de cosmiatría, de nutrición, de inyectología. Entonces, para mí fue una grata satisfacción y me apasiona mucho pues este campo de la docencia y sobre todo pues lo que hago en mi campo privado, que es la medicina estética. Muchas gracias. Ahora me encuentro haciendo también ya en mi campo específico, como es la medicina, en otras universidades privadas. Muchas gracias, doctora Gloria. Bueno, voy a empezar haciéndole unas pequeñas preguntas. La primera es para que usted nos ayude con sus conocimientos. ¿En qué consiste el rejuvenecimiento facial integral? Ya, el rejuvenecimiento facial integral viene a ser un tratamiento multidisciplinar que tiene que tomarse muy en cuenta, que sí recomiendo que sea un tratamiento que esté dirigido por un médico que tenga conocimiento en todos los procedimientos que se realizan. Es decir, en medicina existen varias especialidades. Tiene que ser un médico estético porque son procedimientos mínimamente invasivos. Es decir, ¿en qué consiste el rejuvenecimiento? Quiere decir que primero, por un lado, vamos a enlentecer el ritmo de envejecimiento que existe, ¿no? Siempre decimos, nos gusta envejecer con dignidad, pero eso ya quedado para la historia. Cuando hablamos de rejuvenecimiento, quiere decir que vamos a mejorar nuestra calidad de piel. Indudablemente existen varios factores que involucran el rejuvenecimiento. Yo siempre digo, existen muchas cremas que nos ayudan quizá a mejorar un poco la calidad de la piel, es verdad, pero la mayoría son productos dermacéuticos, es decir, que se van a quedar solamente en la capa de la dermis superficial, ¿sí? Es decir, que nosotros necesitaríamos algo que penetre en la capa profunda de la dermis, que es el tejido de sostén, donde existe el colágeno, donde existe la elastina. ¿Y eso cómo lo logramos? Indudablemente solo a través de procedimientos mínimamente invasivos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que utilizar unas agujitas, unas jeringas, que son de calibre muy pequeñito y tenemos que penetrar, tenemos que pinchar en la dermis. El solo hecho de pinchar en la dermis es un estímulo, es como que uno le hace reaccionar a la piel. Y en esa estructura anatómica nosotros vamos a inyectar productos. Es decir, ¿qué productos serán? Van a ser multivitaminas, oligoelementos, micronutrientes que le estamos dando a la piel y el famoso ácido hialurónico que todos lo conocemos. Siempre tiene que valorarse a la hora de inyectar un producto que el producto sea de calidad, porque cuando nosotros queremos ver un rejuvenecimiento integral, no solamente depende de la experticia del profesional. Ojo, es muy importante que ese profesional sea cualificado, tenga su título certificado. Entonces, son 2 aspectos, primero 3 aspectos fundamentales para que los tratamientos vayan bien. Como les digo, la experticia, que el profesional sea altamente cualificado. Segundo, necesitaremos que los productos sean de alta calidad. Yo siempre trabajo con productos europeos porque son los que me han permitido conocer pues la seguridad a lo largo de mis 16 años de profesión en este campo y Dios gracias nunca he tenido ningún efecto secundario, quizá los más comunes, el eritema, la inflamación, pero ninguna reacción adversa. Y eso va bien. Entonces, el tercero será la educación que tenemos que proporcionarle a nuestro paciente, porque siempre a veces el paciente piensa que ya le hacemos el tratamiento y ya está listo. No, depende también de los cuidados que hace el paciente. ¿Sí? Por lo tanto, el rejuvenecimiento integral, sobre todo facial, tiene que ver no solamente con los productos que aplicamos, sino los cuidados del paciente y el mantenimiento que le damos a lo largo del tiempo. Porque la ventaja al utilizar productos que son de calidad no son productos permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son productos que se van a quedar insertados, inyectados en nuestra piel, van a tener un tiempo de vida
promedio, yo qué sé, 6 meses, un año. Si son productos de relleno pueden durar hasta 2, 3 años. Es decir, no son productos permanentes y la gente tiene que tener mucho cuidado en eso. No utilizar productos que sean de rellenos permanentes. Sí, ya vamos a hablar un poquito más dependiendo qué es lo que me pregunte Martita, pero el rejuvenecimiento facial integral consiste en eso, en lentecer el ritmo del envejecimiento y sobre todo armonizar el rostro. Esto es importante. Cuando nosotros vemos rostros armónicos, son rostros que resaltan mucho más la belleza. Y dentro de esos productos está el ácido hialurónico y está la toxina botulínica, están otros alimentos micronutrientes. Y bueno, a ver qué más me cuenta Martita y le voy contestando. Gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta usted nos hablaba justamente de los rostros armónicos. A qué se refiere esto de los rostros armónicos para que el tratamiento en rejuvenecimiento facial sea exitoso? Ya. Un rostro armónico significa aquel rostro que cuando nosotros miramos a una persona, tanto el lado derecho como el izquierdo, tienen que buscarse la mejor simetría, la máxima simetría. Es decir, que tanto el lado derecho como izquierdo sean parecidos entre sí. Cuando nosotros logramos esa similitud entre ambas hemicaras que llamamos la derecha y la izquierda, nos permitirá armonizar. ¿Y cómo armonizamos? Hay el triángulo de la belleza, ¿no es cierto? El triángulo de la belleza es cuando la puntita está acá abajo y luego la base arriba, pero que eso es normal, nos ocurre hasta los 25, 30 años, pero a partir de los 30 años se empieza a aparecer la flacidez, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Todas las estructuras anatómicas, las de sostén comienzan a caerse. Por eso yo hago mucho hincapié que a partir de los 30 años, sobre todo, hagamos más nutrición a nuestra piel, no solo con tratamientos mínimamente invasivos, sino también con la alimentación y el ejercicio que nos va bien. Entonces, de esta manera vamos a armonizar el rostro. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que un rostro se cae, dice se cae por gravedad, pero es por los años, vemos que la base se va al contrario, ya no está arriba, sino está acá abajo. Se cae todo y para eso hay varios tratamientos. Esa es la ventaja que tiene la medicina estética, que ha relegado un poco aquellos procedimientos que eran quirúrgicos como tal. ¿Por qué? Porque se necesitaba anestesia general. Yo no digo, hay pacientes que pueden ser candidatos a cirugías estéticas faciales como tal, claro, eso ya queda mucho a juicio del paciente. ¿Qué expectativas tiene el paciente? ¿Usted qué quiere realmente? Un tensado, o sea, que se note y profundo, pero eso igualmente no es duradero. Inclusive la cirugía no es duradero. En cambio, ahora con los productos de medicina estética tenemos la ventaja que son productos, primero, seguros y productos pues que nos permiten en la medida de lo posible evitar estos procedimientos, que tomen en cuenta que una cirugía pues implica una anestesia y a veces puede haber complicaciones no solo derivadas del procedimiento, sino de la anestesia. Muchas gracias, profe. Bueno, continuando con esto, según su experiencia que usted ha tenido, ¿cuál es el mejor tratamiento para el rejuvenecimiento facial? Ya, es que poner mejor tratamiento creo que involucra mucho a qué edad usted recomendaría hacerse un rejuvenecimiento, ¿no es cierto? El mejor tratamiento depende primero, está ligado a la edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pieles que son más o menos cuidadas, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, pacientes de 30 años que tienen pieles que demostrarían tener una apariencia de 50 años o pieles de 50 que debido a los cuidados que han tenido aparentan 35 años. Entonces, el rejuvenecimiento, el mejor rejuvenecimiento es un tratamiento combinado, eso es indudable. O sea, que me digan solamente a mí que la toxina botulínica tipo A es buena para el rejuvenecimiento, no, es parte del tratamiento, porque cada producto que se utiliza tiene una acción diferente, es decir, va a actuar en cada aspecto que nosotros queremos resaltar, queremos armonizar ese rostro, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo siempre dependiendo de la edad. ¿Qué busca el paciente? ¿Busca hidratación? ¿Busca un poco disminuir las pequeñas arrugas? Por ejemplo, entre los 20 a los 30 años ya tenemos, dependiendo, hay gente que gesticula mucho más y, por ejemplo, tiende a formar arrugas frontales, las denominadas patitas de gallo, denominamos los surcos nasogenianos, las líneas de marioneta. Entonces, dependerá, como digo, a los 20 o 30 años son las líneas frontales que empiezan a aparecer y las patitas de gallo, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo que les recomiendo, si es importante un poco refrescar el rostro para que se rejuvenezca, utilizando toxina botulínica tipo A que va a actuar directamente en el músculo. Nos va a paralizar o a relajar, dependiendo del efecto que tengamos. Porque nosotros cuando rejuvenecemos un rostro, tiene que ver la edad y el sexo al cual estamos tratando, ¿no es cierto? Cómo nosotros queremos que vaya la posición, por ejemplo, de las cejas, si es hombre, si es mujer. Entonces, clasificaríamos tanto por edad como por grupo etario sería y por sexo, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 30 o los 40, yo a más de la toxina, se asocia una terapia con ácido hialurónico. Recuerden que hay dos tipos de ácido hialurónico, el reticulado y el no reticulado. El no reticulado pues nos permite hidratar un poco la piel. También lo hacemos con inyecciones intradérmicas o directamente en la dermis ya profunda, ¿cierto? O también lo hacemos con otros productos de los ácidos hialurónicos reticulados, es decir, que tiene mayor concentración de ácido hialurónico y que nos permite no solo hidratar, sino rellenar surcos. Porque a medida que pasa el tiempo existen cambios, existe envejecimiento, cambios del envejecimiento propio, que no solamente hay arrugas, sino ya se forman surcos. Y los surcos no vamos a tratar con toxina botulínica. Las arrugas superficiales, las medianas podemos hacerlas, pero las profundas necesitamos rellenar allá. Entonces yo utilizo mucha hidroxiapatita cálcica y el ácido hialurónico, son productos seguros
seguros, tienen una durabilidad media que oscila entre 1, 2 hasta 3 años y son bastante buenos. Sirve para rellenar los surcos. ¿Qué más le haces a esta edad, 30, 40 años? Hay que biorevitalizar la piel. Se utilizan, por ejemplo, los plasmas ricos en plaquetas. Ahí sí que nos ayudan bastante las cosmiatras. Tienen bastante habilidad. Cuando yo formé a muchas cosmiatras de la Universidad Iberoamericana, ellos aprendieron, tomaron experiencia en este procedimiento. Si es bien dirigido, bien realizado, con medidas de asepsia y antisepsia, y sobre todo cómo se prepara ese plasma, ayuda muchísimo. Siempre yo recomiendo unos 4 tratamientos al año de plasma en mujeres que tienen una edad entre los 30 a los 40 años, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa a partir de los 40? De los 40 para arriba, lo digo yo, ¿sí? Ya no vamos solamente combinando toxina botulínica, ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica, no solamente el plasma rico en plaquetas, sino que necesitamos, que se pierde con el tiempo, hay flacidez, ¿no es cierto? Se pierde ese ángulo de la belleza que es invertido. Entonces utilizamos hilos tensores, son los famosos hilos mágicos, que nos produce un lifting facial inmediato. Hace años se utilizaba mucho la cirugía para estirar la piel. Hacíamos cortes acá en el cuero cabelludo, quedaban los hilitos de sutura, quedaban escondidas las cicatrices en el cuero cabelludo, pero ahora no. Ahora ha mejorado la tecnología en lo que tiene que ver en medicina estética y utilizamos hilos de polidioxanona, son los que yo utilizo. También son hilos reabsorbibles, que hay de diferente tipo. Hay unos de sustentación que sí nos permiten levantar todo ese panículo adiposo, por ejemplo, y también parte de la musculatura para que nos ayude a levantar. Lo que se llama lifting es levantar. Entonces, eso sí nos permite armonizar mucho más la cara. Y se recomienda a partir de los 40 años. Como digo, dependerá mucho los cuidados que ha tenido una paciente, pero se suele hacer por encima de los 40 años, ¿sí? Entonces, como les decía, no solamente son puro tratamiento médico estético. Todos mis pacientes tienen que tomar además muchos antioxidantes. Yo les recomiendo tomar colágeno, tomar resveratrol, que son vitamina C, que ya ahora viene una combinación de resveratrol con vitamina C buenísima, y colágeno que nos ayuda a dar ese aporte nutricional por vía oral, que son tabletitas que se toman por vía oral. Y la hidratación, nosotros tenemos que tomar, si somos pacientes jóvenes, sanos, debemos tomar alrededor de 6 a 8 vasos de agua mínimo al día. Y hacer ejercicio, eso nos permite mantener, ayudarnos a todos estos tratamientos que nosotros hacemos, ¿sí? Bien, usted nos hablaba y nos explicaba un poco sobre la toxina botulínica. Bien, ¿nos puede ampliar un poquito más en qué consiste, cómo se debe aplicar, en qué edades es recomendable esto? La toxina botulínica, ustedes van a ver que a nivel mundial el nombre comercial típico que se conoce es Botox, pero el nombre genérico como tal en otras presentaciones comerciales es la toxina botulínica tipo A. Es la que está aprobado por la Food Drug Administration, que es la que permite qué tipo de toxinas botulínicas tienen que ser utilizadas para uso médico estético, porque hay otras que se deben utilizar para uso médico propiamente dicho, ¿no? Entonces, la única recomendada es la toxina botulínica tipo A. Entonces, está el típico Botox, está el Bocotur. Yo utilizo este producto europeo, el Bocotur, desde hace más de 10 años aproximadamente. Me ha ido bastante bien. Hay muchas diferencias respecto a lo que es el Botox con el Bocotur por la cadena proteica que tiene, pero bueno, eso sería un poco más cuestión de bioquímica para explicar, ¿sí? La ventaja entre las dos, por ejemplo, el Botox con el Bocotur, que son las dos ambas toxina botulínica tipo A, pero como digo, hay variaciones en las cadenas proteicas, es que la una necesita cadena de frío, el Botox. En cambio, el Bocotur no necesita cadena de frío. Entonces, eso nos permite dar una ventaja respecto a las toxinas que utilizamos, porque cada vez que, por este complejo proteínico que tiene la una y la otra sí tiene y la una no, nos permite que con el Bocotur, por ejemplo, que es un producto europeo, que creo que ya hay algo similar ahora que ha venido de Europa aquí en Ecuador desde hace unos 6 meses más o menos, que nos permite que con cada aplicación que nosotros ponemos al paciente siempre el efecto sea el mismo, porque ahora se está viendo efectos con el Botox, que a veces necesitamos más dosis, o a veces, a pesar de poner esta dosis, ya no nos hace efecto. Es como que tu cuerpo se inmuniza como una vacuna. Pero bueno, en medicina estética hay muchos cambios, irán mejorando respecto a la tecnología. Y lo que hace la toxina botulínica es actuar en la fibra muscular, en la musculatura. No es que acuérdense que la piel tiene 3 capas, ¿no es cierto? Epidermis, dermis, hipodermis, y debajo del hipodermis está un panícula adiposo, que es la hipodermis que tiene el tejido celular subcutáneo, y de ahí tenemos el músculo, es decir, que va a actuar sobre el músculo, ¿no es cierto? Ahí va a bloquear unos canales que se llaman bloquea la acetilcolina. Entonces, eso nos permite que el efecto sea el de paralizar o el de relajar a la musculatura. Y hay que tener mucho cuidado en dónde nosotros aplicamos, hay que tener experiencia en saber dónde vamos a aplicar, porque en el rostro existen múltiples terminaciones, hay nervios, hay mucha vasculatura, venitas, arterias, arteriolas y tal. Entonces, si nosotros no hacemos una buena colocación de toxina botulínica, podemos producir efectos secundarios, parálisis de musculaturas que no queremos. Entonces, hay que tener mucha experiencia. Pero vuelvo, repito, la toxina botulínica lo que actúa es en el músculo, sirve para
eliminar las arrugas, para relajar o paralizar. Se utiliza mucho para otros procedimientos cuando queremos mejorar, por ejemplo, la simetría en pacientes que han tenido secuelas de parálisis faciales. Por ejemplo, vemos adolescentes que tienen mucha sonrisa gingival, es decir, cuando hay ese espacio demasiado grande, desproporcionada esa relación entre la encía y los dientes, que cuando reímos no se nos ve dientes y no se nos ve toda la encía. Entonces, eso estéticamente no se ve bien. Por ejemplo, la sonrisa gingival como si es un tratamiento interdisciplinar, porque no solamente se maneja un profesional, a veces dependerá el origen de esta sonrisa gingival, que puede ser muscular, puede ser dentario, entonces todo eso, y esquelético, por eso es que muchas de las veces necesita cirugía ortognática, necesita ser manejado por el cirujano maxilofacial, por el ortodoncista, para que les hagan gingivectomías, que se llaman, mejorando la encía, y luego nosotros estamos con pequeños pinchacitos de toxina botulínica, pequeñas unidades, cuando vemos que hay una hipertrofia del músculo del labio superior, hacemos que eso se relaje, ¿sí? Y de tal manera que eso ya no se, al relajarse, al paralizar esa estructura muscular que nosotros buscamos, tenemos una sonrisa mucho más armónica, una sonrisa estéticamente bien considerada. Entonces, los usos de la toxina botulínica en estética son muchos, se puede también poner en el tercio. Hay que tener mucho cuidado el saber manejar. La mayoría lo hace en el tercio medio, tercio superior, perdón, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, sonrisa gingival es tercio medio, inclusive se pone acá por la zona del cuello, que es el tercio inferior, perdón, acá en la mandíbula, y luego ya también manejar el cuello. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la toxina botulínica, ¿sí? Pero los efectos son muy bonitos, porque lo que más demanda la gente a partir de los 30 años es que se le quiten las arruguitas, y uno con pequeños pinchacitos que se hacen 15 días está sin arrugas, es una maravilla. Pero siempre se asocia, porque uno de los efectos secundarios que no todos lo cuentan con la toxina botulínica es que te deja la piel un poquito más con tendencia a resequedad. Entonces yo siempre les doy aparte un tratamiento complementario, bien con un plasma rico en plaquetas o con algo de oligoelementos pinchaditos para que mejore, se hidrate mejor esa piel, ¿sí? Hablando justo de la toxina botulínica, ¿a partir de qué edad recomienda usted poderse hacer ese tipo de tratamiento? Como digo, depende mucho del... ¿De qué edad, perdón, Martita? ¿A partir de qué edad recomienda hacerse este tipo de tratamiento? Ya, ¿a partir de qué edad? Primero, mayor de 18 años. Ese es un requisito. A los 18 años casi no va a aparecer mucha arruguita, pero he tenido pacientes modelos que, como tienen que mucho dar su imagen, es parte de su trabajo, he puesto toxina botulínica a partir de los 23 años de edad. ¿Sí? Depende de las expectativas que queremos. Como digo, hay muchos músculos en la carita que a veces gesticulamos mucho, depende del músculo que intervenga en esa mímica facial, entonces tiende con el tiempo a arrugarse mucho más rápido que el resto. Las pieles que son más secas, por ejemplo, tienen tendencia a arrugarse con mayor facilidad. Algo muy importante que la gente no lo cuenta es que el envejecimiento tiene su componente genético, eso es indudable. Por eso es importante que si nosotros vemos a nuestra mamita que la piel es más reseca, más deteriorada, tomemos medidas preventivas, es decir, a la larga, siempre la prevención es más económica y mejor, ¿sí? Porque si no, usted ya viene cuando ya se han formado no solo arrugas, sino surcos. Entonces, cuando usamos toxina botulínica, depende de la edad del paciente, de las características, del grado de envejecimiento del paciente, a ver cuáles son sus expectativas. Como digo, yo he puesto, a partir de los 23 años he puesto yo toxina botulínica. Bien. De acuerdo a su experiencia, ¿usted a qué personas realmente no haría este tipo de tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Toxina o qué? ¿A qué personas? No, por ejemplo, no se recomienda. ¿A qué personas usted no le haría eso? Hay contraindicaciones para toxina botulínica, aquellas que tienen alteraciones o enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, una contraindicación absoluta es la miastenia gravis. Otras contraindicaciones relativas, por ejemplo, son pacientes que tienen lesiones o infecciones a nivel de la piel. No se debe realizar. Como digo, depende mucho del producto que se utiliza. Hay productos ahora que en el mercado, como hay el boom de la medicina estética, hay que tener cuidado cuál es el producto que se usa. Como digo, yo utilizo un producto, cuesta más, pero es un producto seguro, de calidad. En los 16 años de experiencia nunca he tenido un efecto secundario con ese producto, pero digo, hay contraindicaciones que, como digo, cada producto viene con su prescripción a quienes dar y a quienes no dar. Este producto, como digo, a los que tengan enfermedades neuromusculares, como por ejemplo la miastenia gravis, no se debería poner, porque lo que vamos a hacer es relajar o a paralizar, sería contraindicado en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo la toxina botulínica, estos de los que no daría, a los que sí se da a veces no solo como tratamiento médico estético, inclusive es aquellos pacientes que presentan migrañas, cefaleas, que ya han recibido múltiples tratamientos y que no va bien o prácticamente hay una resistencia a esos tratamientos analgésicos, y ponemos pequeños pinchacitos en unas zonas determinadas de toxina botulínica para las migrañas, para las cefaleas, y ha funcionado bien. De hecho, de esa fue la forma como se descubrió los beneficios estéticos de la toxina botulínica en las arruguitas, cuando se comenzaba a pinchar a los pacientes para tratamiento de cefaleas. ¿Sí? Usted nos hablaba para el tratamiento, para el rejuvenecimiento facial, nos hablaba del ácido hialurónico. ¿Qué otros principios activos se pueden utilizar para el rejuvenecimiento facial?
Aparte del ácido hialurónico. Sí. Por eso decía, se utiliza la hidroxiapatita cálcica. Ahora, la hidroxiapatita cálcica es un producto que, como digo, es mucho más denso. Pero ¿para qué se utiliza eso? Se utiliza más para rellenar surcos. Porque, como digo, por ejemplo, a partir de los 40 años ya no solo hay las arruguitas superficiales o las arruguitas medias, sino que también hay arrugas profundas, que por más que usted le trate con toxina botulínica, los efectos no van a ser los resultados no van a ser tan buenos. Entonces necesitamos combinar no solo con toxina, sino también con ácido hialurónico u hidroxiapatita cálcica que yo uso. Pero además, también yo asocio con aparatología médico-estética. Me gusta mucho utilizar la radiofrecuencia tripolar, la radiofrecuencia facial tripolar. Me ha ido bastante bien con esos productos y, como digo, también utilizo oligoelementos. Yo utilizo mucho un producto en Europa que ha ido bastante bien, que es el Cytocare. Es multivitaminas que tienen una concentración de ácido hialurónico no reticulado, es decir, aproximadamente tiene 13 miligramos de ácido hialurónico, y eso le pinchamos en la carita. Para mí, todos los tratamientos de rejuvenecimiento facial son tratamientos mínimamente invasivos. Todos necesitan ser pinchados a nivel de la dermis o dermis ya más profunda o en el músculo en el caso de la toxina botulínica. Bien. Desde su experiencia, ¿qué consejos nos daría a nosotros como futuras cosmiatras sobre la aplicación de tratamientos en pacientes de rejuvenecimiento facial? Ya, ¿qué consejos? Por ejemplo, yo creo que, como digo, hay que ser muy responsables hasta saber dónde llega cada profesional para administrar un tratamiento. Yo he formado algunas cosmiatras, como digo, en los 12 semestres que colaboré en la Universidad Iberoamericana. Si ellos pueden estar supervisados por un médico estético para realizar un plasma rico en plaquetas, va bien, súper bien, porque para rejuvenecimiento, yo utilizo, como les digo, 4 plasmas por lo menos al año, que se hace un plasma que sea bien preparadito, porque no significa sacar la sangre y procesarla y ya está, no, o sea, hay que ser bien hechecito, que le ponemos gluconato de calcio, le ponemos cloruro de calcio y tal, todo eso hay que saber en qué dosis se hace, ¿sí? Entonces, la cosmiatra debería influenciar mucho en el tratamiento, en el post-tratamiento. Por ejemplo, ellas me ayudan mucho a mí con la radiofrecuencia. ¿Cómo voy a dar yo la radiofrecuencia? Necesitamos también una estimulación facial con los masajes faciales también, ¿no es cierto? Y las limpiezas, que me estaba olvidando, por cierto, antes de someter a un tratamiento de rejuvenecimiento facial, la piel tiene que estar preparada. Entonces hay que hacer un tratamiento facial profundo. Y es importante que este tratamiento no se haga al mismo tiempo que nosotros iniciamos ya la secuencia de la toxina, del ácido hialurónico y tal. Hay gente que yo he visto, o sea, creo que queda a juicio de cada profesional, que lo hacen todo en 2 horas. O sea, para mí es probable que una toxina botulínica, dependiendo de la sensibilidad del paciente, se tarde entre 20 a 30 minutos. Un ácido hialurónico igual, pero por ejemplo hay otros procedimientos que ya duran más. Yo, por ejemplo, una limpieza facial profunda me puedo demorar aproximadamente 1 hora y media, porque involucro más o menos yo entre unos 6, 8 hasta 10 procedimientos de todos los productos que se utilizan para la limpieza facial profunda. Eso es importante que la cosmiatra tenga claro, que tiene que ser el apoyo, por ejemplo, para estos tratamientos de rejuvenecimiento facial integral. Solo una limpieza no nos va a ayudar. Necesitamos que haya procedimiento mínimamente invasivo y ahí indudablemente tiene que ser dirigido por un médico. Pero la cosmiatra es un apoyo. O sea, indicarle bien cómo debe hacer una limpieza facial profunda es un requisito fundamental antes de hacer todos estos procedimientos mínimamente invasivos. Si usted no retira las células muertas, la capa de los corneocitos que yo les indicaba, ¿no es cierto? Eso se hace como un cemento en la capa superficial. Entonces, por más que usted intente ponerle alguna crema, porque hay productos dermacéuticos que también asocio yo, o sea, todo lo que es el mundo de la medicina estética y lo que tiene que ver en rejuvenecimiento facial integral, también nos apoyamos de ciertos dermacéuticos, es decir, de las cremas que nos ayudarían. Entonces, la cosmiatra nos ayuda haciendo una buena limpieza facial para que sea el pretratamiento y el post-tratamiento. Porque, como digo, o sea, el paciente hay que dejarle claro que no solamente por el hecho de ponerse la toxina botulínica, el ácido hialurónico, los hilos tensores, el paciente tiene que venir a control, o sea, hay que venir al control, por ejemplo, al mes, a los 2 meses, y por ejemplo, hacerle hincapié de las limpiezas faciales, que ya no profundas, sino las superficiales, que se debería hacer cada mes y medio, máximo cada 2 meses. Recuerden que ese reemplazo de las células muertas y que para que la piel se vaya renovando, necesitamos aproximadamente entre 30 a 45 días. Entonces, son nuestro apoyo las cosmiatras, decirle, mire, ya le hicieron el tratamiento, pero usted para que los resultados se mantengan en el tiempo, porque dicho, no son tratamientos duraderos. Estos tratamientos se hacen, en el caso de la toxina botulínica, dependiendo la edad, a los 4, 6, yo he tenido con el uso de la toxina botulínica europea que utilizo, hasta utilizarse hasta los 8, 10 meses han venido las pacientes. Siempre yo recomiendo, ¿quiere volver a hacerse otro tratamiento? Hágalo cuando ya aparezcan todas las arruguitas, ¿sí? O sea, no solamente por ahorro de costo, sino para que el tratamiento pues vaya poquito a poco, ¿sí? Entonces decirle, mire, usted usted tiene que tratar a su paciente y decirle que venga cada mes y medio, máximo cada 2 meses a las limpiezas de continuación. A veces necesitamos utilizar, por ejemplo, radiofrecuencia facial. Entonces, decirle qué beneficios nos puede proporcionar. Y ustedes yo creo que están capacitadas dentro de los procedimientos mínimamente invasivos, si están tutorizados, supervisados por un médico, a hacer un plasma rico en plaquetas, les iría bien. Y ustedes también vean nutrición, o sea, tienen que hacerle hincapié también en la nutrición del paciente, ¿sí?
decirle cuál es la importancia de tomar más verduras, de que el aporte tanto de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, sea el adecuado en las proporciones que se establecen consideradas como normalidad y sobre todo la ingesta de agua. Como digo, porque la gente a veces se piensa que por el día no, ya me pincharon, ya estoy bien y tal, los efectos son muy bonitos, se puede ir rejuvenecido hasta 15, 20 años a pacientes solo con tratamientos mínimamente invasivos, los cambios son muy bonitos, pero ya depende mucho de la voluntad, de que yo siempre digo al paciente, crear un hábito, que usted le diga, no sé, Juanito, usted mañana tiene que beber 8 vasos de agua. Es imposible. Para crear un hábito, el paciente necesita aproximadamente unos 3 meses para crear un hábito. Que le diga, perfecto, usted no toma agua, no le gusta, pero bueno, hoy va a hacer el esfuerzo y tomar medio vasito más de lo habitual. La siguiente semana, un vaso. Al mes, 2 vasitos. A los 2 meses, 3, 4. O sea, es crearle un hábito al paciente. Por ejemplo, ahora, en época de pandemia, la gente tampoco se mueve por los teletrabajos, la teleeducación y tal. Siempre permanecemos en casa. Deberemos también inculcar el ejercicio físico. ¿Sí? Nos ayuda también, nos ayuda porque nosotros al respirar, por ejemplo, hacer ejercicio, sudamos y tal, eliminamos todas esas células, como por decir, las células tóxicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces también nos ayuda. No solamente son los procedimientos médico-estéticos, es la alimentación, es el ejercicio y algo muy importante que siempre tienen que tomar en cuenta, la fotoprotección solar. Ahora los pacientes dicen, claro, pero es que yo paso en la casa, no salgo y no necesito el fotoprotector. Falso. Nosotros tenemos abiertos nuestras ventanas, nos entra el sol o salimos un ratito a la terracita, los rayos pueden chocar y nos caen directo a nuestro rostro. Entonces, siempre yo les indico a los pacientes que cuando hacemos estos procedimientos sea muy importante el utilizar fotoprotección solar. Es súper indispensable. O sea, eso es clave también en ese sentido. Entonces, ustedes tienen muchísimo que aportar a las cosmiatas, ¿sí? A lo mejor todos no van a hacer esto, no van a pinchar toxinas, ácido hialurónico, hilos, pero son el soporte nuestro. O sea, tienen que prepararnos de esa piel antes, después, durante todo el mantenimiento. ¿Cómo es el aporte, los controles? O sea, eso es clave en ustedes. Usted, de acuerdo a su experiencia cómo usted trabaja, realiza los tratamientos en rejuvenecimiento facial, ¿cuál es un protocolo adecuado que uno puede seguir en una sesión? ¿Cuáles son los pasos de ese protocolo? Ya, es que depende qué tratamiento le voy a hacer. Por ejemplo, cuando hablo de un paciente que va a hacer un rejuvenecimiento facial integral, primero vemos la edad. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer, 45 años, que tiene un grado de envejecimiento que se valora con escala de Glogau, que se llama, ¿no es cierto? Ya vemos que a veces no solamente son cuestiones de los tejidos de sostén, sino que también a veces encontramos hiperpigmentaciones en la piel. O sea, el tema de las hiperpigmentaciones es otro gran tema, ¿no es cierto? Que también nosotros al despigmentar la piel con productos químicos, médicos y tal, nos ayuda, mejoramos también, ¿no es cierto? Pero lo que la mayoría de la gente busca es quitarse las arruguitas, o sea, gran parte de la gente, una vez que usted le quita las arruguitas, al verse sin arrugas, la gente que no sabe de medicina estética, ya le valora si es más o menos de qué edad es según la cantidad de arrugas, ¿no es cierto? Entonces, los protocolos que debe de seguir, Martita, como le he dicho, es primero preparar a la piel con una limpieza facial profunda, que ustedes nos ayudan. Y yo, dependiendo cómo tolere el paciente el tratamiento, yo nunca tengo unos protocolos específicos para cada paciente. ¿Por qué? Porque yo no sé si algún producto puede hacerle alguna reacción. Un paciente tolera menos o más del dolor, porque la mayoría, como digo, de mis tratamientos, todos son pinchados, ¿sí? Y necesita en algunos anestesia tópica, en otros casos anestesia infiltrada, dependiendo del procedimiento que va a hacer. Entonces, hay pacientes que tienen umbral del dolor más alto o umbral del dolor más bajo. A uno les duele más o les duele menos. Entonces, uno tiene que tardar, ¿no es cierto? Por eso les decía, hay gente que dice, no, yo te pincho la toxina y el relleno al mismo tiempo hoy, en 1 hora. Yo no lo hago así, yo siempre espero. Primero le pongo la toxina botulínica y siempre se hace un retoque a los 15 días. El retoque se entiende a veces que no se han paralizado todos los grupos musculares que nosotros esperaríamos, porque son así, hay estructuras anatómicas, son músculos que están más fuertes, entonces ponemos la cantidad adecuada y luego le llamamos a los 15 días para hacerle un control, ¿no? Es probable que en esos 15 días, pues yo sí ya puedo aplicar el ácido hialurónico. Por ejemplo, en los hilos tensores necesito mucho más cuidado. Siempre recomiendo al paciente que tenga, si tiene alguna fiesta y se va a poner hilos tensores, no se haga y me dé un día para otro, ¿sí? Igual, cuando el paciente tiene algún evento, digo, ¿quiere rejuvenecer? Por lo menos véngase con un mes antes para ver los efectos. A veces se puede hacer un pequeño hematoma, se queda un moradito por ahí, pero todo eso se resuelve en 8 días, máximo 2 semanas se desaparece. Entonces, los protocolos, como digo, lo más importante es que la piel esté bien preparadita, que esté limpiecita para poder hacer, y no le hago al mismo tiempo, primero la limpieza y a los 3 días mínimo le llamo para, por ejemplo, ponerle la toxina botulínica, ¿sí? Cuando se va a hacer un plasma, por ejemplo, no se debe, yo no recomiendo. La piel, cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento mínimamente invasivo, tiene que estar indemne, tiene que estar sanita. O sea, siempre cuando hacemos las limpiezas faciales profundas, quieran o no, es un microtraumatismo que hacemos a la piel, ¿no es cierto? Utilizamos el peeling ultrasónico, la microdermoabrasión y tal. Son pequeños microtraumatismos. Entonces, deberemos primero esperar un lapso. Como digo, le hago la limpieza, a los 3 días le pongo la toxina botulínica, luego se viene a la semana, le pongo el ácido hialurónico, y de tal manera que así vamos controlando. Porque yo digo, yo nunca he tenido complicaciones con mis pacientes. Y justo por eso, porque las cosas hay que hacerlas despacio, valorando a cada paciente, porque yo no sé, a mí nunca me ha pasado un
efecto secundario, pero es posible que por ahí de 1 en 1.000.000 y me hace una alergia a una toxina botulínica. Y si yo le pongo a la vez 3 productos a la vez, luego no puedo determinar cuál fue el que le dio alergia al paciente. Entonces, por eso siempre es 1 a 1 para ir controlando mejor al paciente. Y algo muy importante que no tienen que olvidarse, siempre en todos los procedimientos mínimamente invasivos y sobre todo en medicina estética, debe solicitarse el consentimiento informado, tanto verbal cuanto escrito. Es decir, que yo tengo protocolos ahí sí establecidos que se imprimen y se le pone todos los efectos secundarios que puede producir el medicamento, cuáles son los efectos beneficiosos, las ventajas y desventajas del producto. Entonces, eso uno le explica al paciente verbalmente, pero también por escrito. De hecho, a veces el paciente en la consulta viene solo a la consulta y puede llevarse, le da el consentimiento informado que se lleve y ya programa, coordina una cita para el tratamiento y el paciente ya le trae firmado el consentimiento. Eso es muy importante como un respaldo para el profesional médico, porque a veces hay muchos, como digo, procedimientos que pueden salir fuera de las manos del profesional. Entonces, nosotros tenemos que dejar claro el consentimiento informado. Este es un documento médico legal. ¿Cuántas, para el rejuvenecimiento facial integral, cuántas sesiones aproximadamente se puede seguir con el tratamiento, hacer el tratamiento al paciente? ¿En cuántas sesiones terminaría yo? Sí. Sí, por ejemplo, si usted hace en aproximadamente unas 2 semanas ya terminaría el tratamiento. O sea, yo no soy de las personas que les hace en una semana todo. Sí, porque le digo, le pongo la toxina botulínica y tiene que venir a los 15 días para el retoque. Sí, a ese mismo día ya le pongo el ácido hialurónico, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a la siguiente semana puede venir para hacerle los hilos tensores, por ejemplo, ¿no? Y en esos dos, en ese mes y medio más o menos, entre 4 a 6 semanas, porque a las 6 semanas, después de una colocación de producto de relleno, sea hidroxiapatita cálcica o ácido hialurónico, también el paciente viene al retoque a las 6 semanas, ¿sí? Y con los hilos tensores igual se va valorando la evolución. O sea, yo ya le pongo los hilos tensores, le llamo a los 3 días al control al paciente, porque a veces sí se produce un poquito de inflamación, de molestias, hacemos un poco de radiofrecuencia facial, por ejemplo, eso no se hace inmediatamente a un procedimiento porque emite calor, y el calor después de un procedimiento no se recomienda porque puede aumentar más el dolor. Por eso mejor les decimos póngase hielito local, después de un pinchazo, después de un hematoma, si duele, hielo local protegido, 10-20 minutos cada 8 horas y mejor. Pero sí, con 1 mes y medio más o menos ya se logra el tratamiento. Y esto le dura, como digo, 6 meses, 10, hasta 1 año. Si es de rellenos para surcos, he tenido productos muy buenos como la hidroxiapatita cálcica, que dura hasta 3 años, me han durado esos productos. Van muy bien. Bueno, doctora Gloria, muchas gracias, de verdad. Ha sido muy enriquecedor esta entrevista. Se aprende bastante, cada día siempre hemos aprendido de usted y ahora mucho más. Le agradezco mucho. Nada, un gusto, Martita, que le vaya muy bien. Gracias. ¿Ya? Adiós. Adiós, profe, gracias. Hasta luego.